Y ahora vamos a cambiar totalmente de tema porque nos vamos a ir, no sé, a los inicios, a los comienzos, a la epistemología, qué sé yo. Estamos con Francisco Sepúlveda, antropólogo. Gusto de saludarte, Francisco. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Muy bien. ¿Tiempo sin vernos? ¿Cómo te ha ido? Bien, súper. ¿Todo Todo bien? bien hasta el momento. Sí. Qué bueno. Bueno, quería que conversáramos sobre cosas, por ejemplo, el fenómeno de la inmigración, cosas de ese tipo, porque los antropólogos permiten ver bastante más abajo de la superficie. Claro, básicamente nos dedicamos a estudiar la sociedad en todos sus aspectos. Bueno, partiendo de que el ser humano es un ser que se mueve. El ser humano se mueve. Se mueve por todas partes. Eso, si bien ciertamente se establece en ciertos sitios, pero siempre al fin y al cabo se va a terminar moviendo. No sé, partamos, ¿cómo llegamos al continente americano? Partimos desde África, cruzando Asia, unos se fueron para Oceanía, otros para América. Después llegaron los conquistadores españoles y hasta nuestro día de hoy. O sea, nuestro sino es movernos. Claramente moderno, por todas partes. Una vez con violencia, otra vez siendo invitado. Pero siempre hay como este tipo de mezclas de cultura y sociedad, la sincronización. Ahora, cuando uno piensa en nosotros, si vemos nuestra nacionalidad chilena, también está formada por Claro, un montón de cosas. digamos, mestizaje de todas partes, de cultura precolombina, cultura europea. Eso en el siglo XVIII o XIX, cuando se conquistó la Araucanía, invitamos a ingleses, alemanes, para que pudieran colonizar esas partes. Bueno, también hubo un exterminio del extremo austral, los patagones, los yaganes. Onas. Los onas, todo eso fue exterminado por migraciones. Básicamente fue eso, fue colonizar sacando a la gente que estaba antes en ese sector. A ver, antes de seguir con esto que es bien importante, vamos a la contingencia también. Queremos ver qué está pasando. Tú sabes que vienen los primos Grimal hoy día Sí. y todo eso, pero quiero saber cómo está, porque se cambió el lugar desde de la plaza hasta el gimnasio. A ver si van llegando los chicos. Sí, ahí vemos el gimnasio municipal, Ignacio Carrera Pinto. Vamos mirando para ver, porque todavía no es, falta un poco, pero a ver cómo están pasando. Ahí van llegando los chiquillos. Ya nos están mostrando, departamento de prensa, que anda por esos lados, nos está diciendo qué es lo que está pasando ahora ahí. Hay banderas chilenas, me gustaría ver también cómo está adentro del gimnasio. Ya, ahí nos estamos metiendo para adentro. Linares, gente que está adentro ahí, ya los chiquillos se están instalando sobre las galerías ahí del gimnasio Ignacio Carrera Pinto, que está ubicado en Rengo con O'Higgins, General Cristi ahí. Es una panorámica más amplia para ir viendo cómo está. Está lindo el gimnasio, pero se van a ir instalando muchos jóvenes con banderas chilenas. Esto iba a ser en la plaza, pero la lluvia que cae, nos ha llevado hasta el gimnasio. Menos mal que tenemos cómo salvar estas emergencias en un gimnasio que es muy bonito. Un gimnasio que deben conocer bastante los Grimal. Bueno, han jugado en ese y han jugado en el otro también. El otro, las canchas muy conocidas, pero este, obviamente, cuando se hizo la otra vez, bueno, gracias prensa por esta imagen que nos está mostrando de lo que está pasando. Ya, volvemos ahora y Claro. seguimos con la inmigración. Bueno, podríamos hablar desde tiempos pasados hasta la contingencia que ocurre hoy en día, con el tema de Venezuela, porque la gente arranca de un país, se van por millones. Claro, que se Siempre arrancan por se arrancan muchísimas por cantidades. millones. Y básicamente Chile nos está invitando a muchos de ellos con este tema de la visa humanitaria. También Chile fue un país, Chile lo tiene igual, nos miramos cuando fue la dictadura acá en Chile. Se fueron de Chile unos cuantos cientos de miles. Argentina llegaron como 500.000. 500.000 Argentina. Sí, y al resto del mundo llegaron como, se calcula que hay 1 millón de chilenos fuera de Chile por temas políticos y también con sus descendientes. Son hijos, nietos, que sienten una cierta cultura chilena, que aún se arraiga. Claro, se va Al pasado. ¿Qué es lo que ocurre, Francisco? Porque la gente que tiene una cultura chilena, cuando uno los ve, siguen comiendo empanadas, Claro. algunas cosas, pero se les va perdiendo el idioma, claro, se van mezclando. Sé que igual como que el chileno, a rasgos general, como un poco más parco comparando con con el colombiano, con el cubano, que es mucho más de piel, mucho más de hablar fuerte. Como el argentino también tiene esa cultura más italiana. El chileno como un poquito más como más recatado, como que se adapta mejor a cierta cultura europea, como decir, como los ingleses. Claro, los que los europeos son más Sí, más tranquilos, digamos. sí, con instituciones serias, más ordenaditos. Alemanes especialmente, También. claro.
Bueno, Claro, al chileno le cuesta menos adaptarse a sí, lo mejor claro. en Europa. Eso nos dijeron muchas veces que Chile era la Inglaterra o la Suiza de Sudamérica, porque teníamos instituciones claras y cumplían ciertas normas, el horario era llegar a la hora, hacer las cosas bien. Claramente a nuestra manera sudaca también, pero Claro, llegamos, un poco llegamos 15 comparación. minutos atrasados, Sí, pero... un poco de comparación. va Pero por ahí. uno a veces, a mí me llamó la atención en Paraguay, por ejemplo, uno va y nos juntamos a las 5, claro, te dice, pero no llegó ni a las 5, ni a las 5 No. media, ni a las 6, no llegó nunca. nomás. Estirando para las 7, y si es que Y a llega. veces no llegan nunca. No, claro, sí, ese- Es parte de su cultura, pero nosotros decimos, sí, nos juntamos a las 5 y llegamos a las 5 media, pero por lo menos llegamos. Sí, yo por lo menos trato de ser puntual. Siempre, si llega a las 5, llego 10 para 5. Ya. Estar un poquito más puntual. No, pero igual el chileno igual llega tarde, pero no tan descarado como otras partes. Creo que en México es mucho más descarado llegar tarde. Está mucho más aceptado socialmente. Es parte Claro, de la cultura. llegar una hora tarde Sí. suena menos. Pero sería bueno que lo hicieran. Fíjate que los buses están partiendo a la hora, Sí. los programas de radio, de Ojalá. televisión van partiendo a la Sí. hora. Sí, yo creo que hay hartas cosas que hemos mejorado. Es por el respeto a la otra persona. Claro. Bueno, en cualquier momento vamos a decir que van a seguir llegando algún otro videíto para saber qué es lo que está pasando por allá, así que nos avisen si estamos esos contactos por ahí. Bueno, sigamos nosotros con nuestra migración, digamos Claro. que... Pero en Chile ahora tenemos una migración bastante fuerte, Sí. colombianos, venezolanos... Que fue de un momento para otro. Haitianos. En 4 años llegaron ¿cuánto? 1 millón de extranjeros. Y muchas veces saltándose cierta normativa, llegan como turistas y se quedaban con una manera de establecerse. El problema no es que llegue gente, el problema es cómo llega y cómo se adapta acá. Claramente uno puede llegar pensando en romper la norma, haciéndose el vivo. Uno tiene que seguir ciertas... Si Chile te pone ciertas condiciones para entrar, hay que respetarlas. Y eso básicamente genera cierto choque con la población local, como no somos nosotros. Si veo que llega mucha gente de un día para otro, digo, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Dónde están los filtros? Bueno, pero Chile es un país de inmigrantes, eso es nuestra base la inmigración. Entonces ese perfecto equilibrio entre que lleguen, pero que se puedan, nosotros nos adaptemos y ellos también a nosotros. Esa es la idea. Esa es la idea, claramente. Bueno, y claramente las grandes naciones también son de inmigrantes. Estados Unidos, un país de inmigrantes. Para que hablamos de Australia. Australia, básicamente. Sí. Eso fue una colonia penal inglesa. Era una cárcel, básicamente. Era una cárcel, Era una o sea, para cárcel, ellos sí, po. fueron mandando. Mandaban a todos los presos, lo mandaban relegados a Australia. Y después se fue convirtiendo en una nación con la primera democracia, con el primer voto secreto. De ahí ahora claramente un país desarrollado. Claro, era un país, y qué gran país, digamos. También Brasil, de un país de inmigrantes. Argentina también. Sí, la colonia italiana. Canadá, Canadá. Nueva Zelanda. Todos esos son países de inmigrantes, son países desarrollados. Es que cuesta encontrar un país que sea... Completamente que- puro. Claro, puro. po. Quizá los chinos, pero igual los chinos tienen harta cultura. Se habla el cantonés, se habla el mandarín. Y tienen también cultura arraigada por ciertas regiones. Incluso en el extremo oeste hay musulmanes que son chinos. Musulmanes chinos, claro. Budismo, taoísmo, sintoísmo. Ahora, ¿cómo irá a beneficiar, a afectar, porque esto puede ser no sé, a Chile? Yo creo Porque puede beneficiarlo mucho, puede afectarlo, no sé. que nos lleguen mejores profesionales, nos lleguen mejores médicos, ingenieros, gente con ganas de trabajar. Incluso el extranjero, el migrante siempre es como, pues, no es la palabra superior, pero está como dispuesto a surgir, a trabajar. Si estás dispuesto a dejar tu país, llega a trabajar claramente, no llegas a... No vas a turistear. No vas a turistear, no vas a vivir de la ayuda social, que igual pues, se puede dar el caso, pero en términos generales son gente mejor preparada, más capacitada y con ese espíritu de querer surgir. Bueno, esa es la idea. Es la idea claramente. Ahora, pero en esto de, por ejemplo, aquí tenemos una migración que siempre se da, digamos, color y todo, que las razas dicen que se van potenciando cuando... Bueno, sí, eso claramente, si estemos en términos biológicos, cuando se juntan dos poblaciones distintas, del cruce sale una persona, en términos generales, mejor adaptada Ya. al medio. Supongamos si cuando se juntan entre primos o entre parientes, es mucho más probable que los genes sean iguales. Si hay un gen malo y se repite otro gen malo, sale una enfermedad. Entonces, si tienes un gen bueno con otro gen malo, el gen bueno siempre va a surgir bien.
Eh, a lo que voy es que si los parientes se juntan, casi siempre terminan a largo plazo, en términos, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. El largo plazo, Es perjudicial para la población. Entonces, toda cultura que se encierra, toda población que se encierra, al fin y al cabo se termina autodestruyendo. Eso, bueno, por ejemplo, si las familias empiezan a casar Claro, entre ellas, se terminan aclararse. autodestruyendo. Eso ocurrió con China. China en el siglo XVII, XVI se encerró en sí misma. Prohibió el comercio exterior, prohibió los viajes de exploración. Y en el siglo XX llegaron los europeos y la conquistaron con su tecnología superior. Porque Europa nunca se cerró al mundo. Europa está abierta a que lleguen nuevas tecnologías, que llegue la pólvora, que llegue la brújula, que lleguen los números árabes. Bueno, a ver, déjame ver, ¿tenemos algún despacho que está pasando por allá en el gimnasio? Ya, vamos, sí, tenemos contacto, Claro, ¿cierto? sí. Bueno, para saber lo que está pasando No, sí, son- ahora, vamos viendo. Ah, ya, ahí vamos viendo pantallas, estamos observando lo que está pasando en el gimnasio. Claro, estas son gente, ya vamos, bastante más gente que la que teníamos hace 5 o 10 minutos. Siguen entrando. Ya, ahí estamos mirando algunos detalles de lo que está pasando allá. Sí, estamos mirando en que estamos los primos Grimal, que están aquí en Linares, declarados hijos ilustres, y eso es lo que está ocurriendo en estos instantes. Nosotros estamos observando, viendo, decimos que se cambió por motivos de lluvia, se cambió al gimnasio Ignacio Carrera Pinto, y eso es lo que ocurre en estos instantes. Ya, sí. Esto es una producción de Rodolfo, que está en estos momentos allá en prensa. Así que gracias al departamento de prensa que nos está enviando cosas de este tipo. Ya, vamos informándonos, ¿sí? Claro. Para que la gente No sé si siempre son nuestros héroes, si son los campeones de Linares. Sí, Los pues, medallistas, sí, uy. claramente hay que hacer una fiesta. Hay que hacer una fiesta. Sí, claro. Ahora, ¿cómo influye este tipo de cosas cuando vamos logrando cosas en la mentalidad de las comunidades? Bueno, siempre parten, en términos generales, históricamente, parten con conflictos. Siempre ha sido así. Cuando una población extranjera llega a otra población receptora, si no es invitada, genera conflictos. Eso ocurría muchas veces con los judíos cuando pasaban por Europa, o cuando mataban judíos, los mataban por miles, porque se busca un chivo expiatorio. Si hay como un mal en el país, debe ser el mal por algo externo, nunca es nuestra culpa. Y eso es transversal en todas las partes. Pero cuando es descontrolada la cosa, siempre termina mal. Y ese es el gran problema que hemos tenido últimamente con el tema de la migración, que ha sido bastante potente en estos últimos, en cuanto 4 años, llegaron 1 millón de extranjeros. En el siglo pasado llegaban, pero en 30 años llegaron con 1 millón de personas. La población se pudo adaptar. Más decía, también había nichos que explotar. Es un país mucho más subdesarrollado. No sé, se podía explotar los campos, las minas. La población podía absorber esa nueva población que llegaba. Ahora la gente se siente como más copada, como más apretada. Bueno, eso en términos generales, claramente. Si se va al particular, claramente cada persona tiene su propia opinión de lo que es la migración y cuáles son los objetivos, prohibirla, aceptarla, controlarla, que lleguen de Europa, que lleguen de Latinoamérica. Ahora, cuando uno ve, no sé, la raza con genes negros es más rápida, siempre los blancos somos más lentos, digamos. Bueno, sí. Ahora, eso en Chile también nos podría facilitar un poco la velocidad También, sí. en En los términos deportes. que claramente se puede, siempre un aporte, si uno como contaba, no se puede encerrar en sí mismo, siempre el aporte es bueno, pero bien orientado, claramente. ¿Qué nos falta a Chile? Nos falta más tecnología, nos faltan ingenieros, nos faltan emprendedores. Eso es lo que falta a Chile, nos falta dar el paso de dejar el cobre de lado y crear riqueza. Como es decir, los startups, más tecnología, más aplicaciones. Dejar esta como mentalidad de tercermundismo y comenzar a potenciarnos.
Claro, porque vendemos commodities y todo este Claro, tipo de cosas. bienes y Vendemos el cobre servicios, mismo, pero... cobre, uva, arándanos, pero no vendemos autos, computadora, software. Eso nos falta y claramente cuando llega inmigración hay gente con más capacitada que piensa de otra forma, que está dispuesta a hacer más cosas, está dispuesta a emprender. Eso Claro, y que conviva con nosotros aquí, que viva con nosotros claro, aquí, claro. en Estados Unidos muchos inmigrantes llegaron y crearon tremendas empresas de la nada. Creo que Edison o Tesla eran de origen extranjero. También como Marie Curie, era polaca. Llegó a Francia, descubrió la radiación, fue premio Nobel. Hoy llegó a bastante Sí. alta con su marido, me parece. Sí, Curie también, Sí. Pierre Curie. Y claramente fue la primera mujer que ganó un premio Nobel 2 veces, uno de química, otro de física, creo. Y era inmigrante. Y la migrante polaca, porque en Polonia no le dejaban estudiar a la mujer en la universidad, tuvo que irse a Francia. Claro, eso es una cosa que a veces ocurre, porque hay gente que dice, sí, pero no están cambiando nuestras costumbres. Pero antes no estudiaban las mujeres Claro. en otros países. Andrés Bello era venezolano Venezolano que hoy se vino a y Chile. tremendo aporte que hizo Chile, no hizo el Código Civil. Pero claramente fue invitado por el Estado chileno. No llegó Claro, así a la mala, ese- llegó, fue invitado. No venía de claramente turista, vino sí, invitado. Vino invitado. Bueno, también los Edwards, los Lucic, los Piñera creo que, no, Piñera. Los Angelini son claramente gente que llegó en el siglo XX, se instaló en Chile y creó empresas. Y ahora crea trabajo, crea riqueza. Y mucha gente vive de su aporte. Entonces, donde se ve la migración tiene sus pros y tiene sus contras, pero según mi punto de vista tiene mucho más pros que contras. Pero fíjate que los chilenos que salieron, este millón de chilenos que andan afuera, son un aporte también en otras culturas, digamos. Sí, supongo que será así. No sé si no, de más que así, pero que en términos de masa, no sabría decirle. Claro, que que no somos tan significativos, claro. pero sí algunos aportes han hecho. Que más fue como gente que fue obligada a salir del país. Uno, como siendo venezolano, los venezolanos cuando pueden se vuelven a su país porque están de paso por estos países, están de paso por Chile. Cuando uno pregunta a venezolanos, ¿y qué ocurre con tu país? No, está Maduro, es un dictador y apenas podamos vamos a volver. Supongo que hubiera ocurrido mucho eso con los chilenos afuera. Estaban de paso por Suecia, por Estados Unidos, con la idea, con la mentalidad de volver. Quizás obligados se quedaron en esos países, porque nunca la dictadura se demoró 20 años en terminar. Entonces ya te creas tu familia, te creas tu Claro, ya generó un ambiente hecho trabajo, raíces. tu red de apoyo Claro. y te obligas a quedarte ahí. No quizás como irse a, yo sé, con la mentalidad de irse a vivir allá, con, no sé, por trabajo, por estudio y yo quiero irme, no sé, quiero irme a Estados Unidos a vivir, sí o sí. Es diferente que ya te vas a Estados Unidos porque te obliga a irte. Entonces el tema de la migración siempre es complicado y tiene muchas facetas, muchas caras. No es simplemente como, llegó un venezolano, ya, que se quede o que se vaya. Hay que preguntarle a la gente también. Claro, aquí a nosotros ahora nos han llegado, no sé, gente que me dice, voy Sí. al consultorio y siempre tengo médicos venezolanos, Claro. colombianos. Claro, cuando llega mano de obra calificada es fantástico. Sí, ¿no? estupendo. Los que más han llegado son venezolanos, creo que son como 200.000, 300.000 van por ahí. Harto, claro. Sí, Haití igual son como 200.000, pero igual parece que son como 200.000 y después vienen los bolivianos y los argentinos. Porque es una mano de obra que, o sea, no sé, tener un profesional siempre demora, po, cuesta Claro. en estudios, y ese nos llega así de... Sí, nos llega bien. Nos llega gratis. Y puedes ponerlo en un consultorio donde se De falta inmediato, gente, claro. al tiro, sí. También un ingeniero. donde falta- Oftalmólogo, te llega, claro, ingeniero, Especialista. un montón de especialistas, un Claramente, montón sí. de cosas. No nos costó crearlo. Claro, antes decíamos que había una fuga de cerebro en Chile también, porque de pronto, si vas a Estados Unidos y te encuentras un medianamente inteligente, Claro. quédate aquí y Sí, pues te sí. ponemos ese trabajo. Puede ser como que los importan. Dicen, ya, este tipo inteligente, este sabe hacer ciertas cosas, venga para acá, le paga un buen sueldo. Y se quedan. Son como en Uruguay, tienen una fuga potente de cerebro. Creo que se han ido como 500.000 uruguayos extranjeros entre el 2000 y el 2020. Es un país diminuto, de 3 millones de habitantes. Eso básicamente se le vaya a un sexto de la población. Claro, porque Chile perdió muchos cerebros también, gente Sí. que estudia en las universidades está allí y se va. Y eso es lo que va ocurriendo, pero ahora nos están llegando. O sea, Claro, sí que. Perfecto. Eso. Es el tema de la migración, siempre va a ser como cuanto un pro y un contra. Pero hay que buscar el justo equilibrio para que la gente
se adapte a ellos. Bueno, conversación con el antropólogo Francisco Sepúlveda para entender un poco los fenómenos de migración, que son fenómenos grandes Claro. y complejos. ¿Ah? No Sí. se arregla el. No, si el la mundo ciencia en una- social es una ciencia bastante, ¿cómo decirlo?, ingrata. Han sido ingrata porque el ser humano cambia demasiado, cambia cada 20 años una sociedad cambia. Supongamos en los años 40, es muy distinta a esta generación. Entonces, siempre cuando no sé, un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo estudia algo, saca un concepto, pasa 20 años y cambió totalmente. Bueno, y de José. vuelta a estudiar, de vuelta. Entonces, cuando nos preguntan por qué los antropólogos nunca sacan conocimiento sólido, es porque la sociedad cambia. Es muy complicado generar conocimiento con datos que son líquidos, son fluidos. La gente es complicada, es compleja. Es muy difícil de estudiar las sociedades que cambian cada 20 años. Pero igual se pueden sacar ciertos patrones. Hay patrones que se van sacando. Claro. Gracias a Francisco por esta conversación. Francisco Sepúlveda, antropólogo, conversando con nosotros. Que esté muy bien. Ya, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. ¿Ya? Ya pues.